Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Quiero hacer un paréntesis antes de la introducción de este video porque me gustaría comentarles algo que creo que es muy importante hoy en día y que tiene que ver con las censuras que hemos estado teniendo algunos hermanos que tienen plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, donde estamos denunciando a falsos profetas o estamos denunciando este movimiento progresista, político, ideológico, y a algunos se les ha censurado o a otros se les está persiguiendo por algunas redes sociales con muchos dislikes, censurando o mejor dicho denunciando el material que se sube a estas plataformas. Por esto mismo, queridos suscriptores, amigos que tú llegas a este canal, quiero pedirte que si te bendice el material no olvides dejar tu buen like, tu dedito para arriba. Y también si eres nuevo, suscríbete al canal, apoya el canal, querido amigo y querido hermano. Y para aquellos que quieran apoyarlo de otra forma, está el unirse a la membresía. Ayer hablaba con un hermano sobre esto. Si quieres unirte a la membresía, puedes aportar con una cantidad de dinero que es súper mínima. Y también puedes obtener algunos privilegios dentro del canal que estoy subiendo allí en el apartado de comunidad, que es solamente para aquellos miembros del grupo. Así que ese es el paréntesis, queridos amigos y hermanos. También, como de costumbre, quiero invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Si tú, hermano o hermana, estás buscando teología, buenos libros para leer, ¿cierto? Instruirte en la doctrina reformada, ¿cierto? Ve a Neuma Literatura, que está en Facebook como también en Instagram. Y también mi hermano de Un Camino, que es del sur, de más al sur, ¿cierto? Ahí en Concepción, creo. También lo puedes encontrar en Instagram como también en Facebook. Así que, queridos hermanos, si estás buscando buena literatura, aquí en Chile, recuerda, aquí en Chile, ellos son los hermanos que debes seguir. Bueno, queridos hermanos, hoy comenzamos un nuevo episodio. Y en este episodio es a petición, o mejor dicho, de una pregunta que hice esta semana sobre un tema, si les gustaría que lo tocara. Y este tema, en definitiva, sería ¿qué es la depravación total? ¿Qué es la depravación total? Y creo que es importante hablar sobre este tema, sobre el pecado, sobre la depravación total del hombre, porque estos días me he dado cuenta de la lamentable condición del evangelicalismo con respecto a doctrinas fundamentales como tiene que ver el pecado, ¿cierto? Algunos no comprenden qué es lo que es el pecado. Algunos el pecado son cosas externas, materiales, o sea, algo con un pensamiento materialista en cierto sentido, y no comprenden que el problema del ser humano o el problema del hombre no es lo que lo rodea, sino que es su propio corazón, la raíz del ser humano, el corazón. Y por lo tanto, hablar de la depravación total creo que es muy, pero muy importante. También se me pidió que hablara de los 5 puntos del calvinismo, de las doctrinas de la gracia, cosa que ya hice en un video, pero que profundizara con una serie. Yo creo que este va a ser el primer capítulo para hablar de la depravación total y luego voy a ir hablando de los otros puntos, queridos hermanos. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, así que suscríbete un poco más abajo y dale a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que subo un nuevo video. Así que comenzamos. La pregunta sería esta: ¿qué es la depravación total o cómo entendemos que el ser humano haya caído en pecado? O hablando sobre el pecado original. Lamentablemente, si nosotros estudiáramos un poco, si a lo mejor fuéramos a algunas iglesias, a algunas congregaciones alrededor de nuestra población, de nuestra región, de nuestra ciudad, y preguntáramos sobre este tema, yo creo que un 70% no sabría qué responder, o si respondieran, responderían de una forma errada. O sea, tienen una concepción del pecado que es errada. O sea, para muchos el pecado tiene que ver con el alcohol, las drogas, la pornografía y otras cosas
externas, no sé si me entienden. Y no se comprende que por cuanto el representante en el pacto de obras cayó en pecado, todos nacemos en pecado y la justa ira de Dios está sobre nosotros. Nuestro corazón está inclinado a la maldad, está inclinado al pecado, es contrario a la ley de Dios. Como he dicho en algunos videos, como se expresó un querido amigo luterano hace unos años atrás, es como que naciéramos de espalda a Dios si queremos andar en nuestros propios caminos. Por eso, en este día voy a hablar sobre la depravación total, que creo que es muy, pero muy importante. Para comenzar, me gustaría tocar el artículo 1, ¿de qué? De los cánones de Dort. Y esto dice así, pongan atención, queridos hermanos. Puesto que en Adán todos los seres humanos pecaron y han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna, Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado y bajo maldición, y condenarla a causa de su pecado, tal como lo declara el apóstol. Todo el mundo está sujeto a la condenación de Dios. Esto está en Romanos 3:19. Si quieres ir a la palabra de Dios, ve a Romanos 3:19. O todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esto también está en Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte, que lo puedes encontrar en Romanos 6:23. Como hablé hace un momento, el representante en el pacto de obras cayó en pecado, y por cuanto Adán cayó en pecado, se nos ha imputado aquel pecado a cada uno de nosotros, y por lo tanto nacemos en pecado, nacemos bajo la ira de Dios. Y de esto quiere decir, o de esto habla, mejor dicho, la depravación total del hombre. Pero esto también no quiere decir que el hombre es totalmente depravado, ¿cierto? Que no puede hacer ningún bien, sino quiere referirse que es contrario a la ley de Dios y que no se sujeta a la ley de Dios, queridos hermanos. Charles Spurgeon, en su escrito sobre los 5 puntos del calvinismo, hablando sobre la depravación total, dice esto, queridos hermanos: al considerar el primero de los 5 puntos principales del calvinismo o las doctrinas de la gracia, hablando específicamente del punto, la depravación total, ciertamente lo que debería impresionarnos es el hecho que este sistema comienza con algo que debe ser fundamental en el asunto de la salvación, es decir, la correcta valoración de la condición espiritual de la persona que ha de ser salvada. Si tenemos puntos de vista deficientes o superficiales acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener puntos de vista equivocados en relación a los medios necesarios para la salvación del pecador. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial, entonces muy probablemente estaremos satisfechos con alguna salvación atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Cuán sensatas son las palabras del reverendo J.C. Ryle en este punto. Escuchen, queridos hermanos, hay muy pocos errores y falsas doctrinas, dice, cuyos principios no pueden ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la naturaleza humana. Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerán siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Y esto es lo que hablaba hace un principio. Si cada uno de nosotros tuviera la oportunidad, y les digo algo, un paréntesis, me gustaría hacer eso, estoy pensando en hacer videoblog, en ir a visitar algunas iglesias, entrevistar un poco sobre estos temas, cierro paréntesis, me gustaría hacer eso, opinen sobre eso un poco más abajo. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar, de ir a varias congregaciones y preguntar sobre la concepción del pecado, tendríamos graves errores doctrinales o falsas concepciones con respecto al pecado original, de cómo el hombre ha caído en pecado, por lo tanto es contrario a la ley de Dios y por lo tanto la justa ira de Dios está sobre él. Entonces el hombre
es incapaz de salvarse a sí mismo, está muerto en delitos y pecados. Como dice Pablo en Romanos 3, en adelante, no hay justo, escucha bien, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay justo, queridos hermanos. Entonces es necesario hoy en día estudiar también sobre estos temas. ¿Por qué? Porque si no comprendemos el pecado original, no comprendemos qué es el pecado, no comprendemos que hemos nacido en pecado y que somos contrarios a la ley de Dios y que nuestro corazón tiende a la maldad, vamos a tener a partir de allí en adelante varias falsas concepciones, erradas concepciones con respecto a la soteriología, a la salvación del ser humano, y eso es muy importante, queridos amigos y hermanos. Vamos a seguir hablando un poco más abajo. Dice, completamente conscientes de la situación, los teólogos de la Reforma y todos aquellos que formularon las enseñanzas reformados en estos 5 puntos en el Sínodo de Dort, con recomendaciones basadas firmemente en las Escrituras, declararon que el estado natural del hombre es un estado de depravación total y por lo tanto hay una incapacidad total por parte del hombre para ganar o para contribuir en su propia salvación. Eso es real, o sea, no nos podemos salvar en ningún sentido, no podemos contribuir a la salvación. En el pacto de obras, nuestro representante cayó en pecado, se nos imputó ese pecado a cada uno de nosotros, nacemos en pecado, estamos bajo la justa ira de Dios, no podemos salvarnos, no podemos cumplir lo que se nos exige, que es la ley de Dios. ¿Quién nos salvará? Y es aquí donde el Evangelio muestra lo glorioso. El glorioso Evangelio nos muestra a Jesucristo. En el pacto de gracia, el representante del pacto de gracia, que es Jesucristo, cumple la ley perfectamente. La ley que aquellos pecadores, aquellos que nacimos en pecado, no podemos cumplir. Y Él en sustitución por su pueblo, se santifica, cumple la ley y además se derrama la justa ira de Dios que nosotros merecíamos sobre Él. Bueno, y el relato, ¿qué dice? Pues y al tercer día Él resucita, queridos hermanos, y hoy está a la diestra del Padre, nuestro sustituto, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos y comprendemos el tema de la salvación, nos damos cuenta de que nosotros no podemos aportar en nada. Todo lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, y es en aquello en lo cual también debemos descansar. Vamos a seguir un poco más abajo. La Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Romanos 5:12. La Biblia nos enseña que los hombres son esclavos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2, 25, 26. Interesante este texto. Quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, el mismo arrepentimiento es una gracia de Dios. Dios nos da verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña que los hombres están ciegos y sordos. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Marcos 4, del 11 al 12. La Biblia también nos enseña que el hombre natural, no regenerado, carece de entendimiento espiritual. Y esto, como un paréntesis, lo hablaba hoy con mi suegro. Hablaba sobre que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. ¿Ok? Y aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Porque han de discernirse espiritualmente. Esto está en 1 Corintios 2:14. La Biblia habla del hombre como siendo naturalmente pecaminoso por nacimiento. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Y número 2,
por práctica. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Este es un relato de Génesis 6, 5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Es súper claro. La Biblia nos muestra claramente que hemos nacido en pecado y que necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. Necesitamos que sea Dios quien arranque el corazón de piedra y ponga un nuevo corazón, un corazón de carne. Por eso, recuerdo, hay un gran predicador que se llama George Whitefield, que él predicaba constantemente: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Es Dios. Es Dios quien transforma nuestra vida. Es Dios quien transforma nuestro corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando prediquemos, confiemos que es Él quien transforma, es Él quien salva, es Él quien hace ver y oír. Nosotros solamente somos enviados a lanzar la semilla, lanzar y ser fieles claramente a la predicación del Evangelio, queridos amigos y hermanos. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 6, recuerda, la confesión de fe de Westminster, capítulo 6, dice esto. Capítulo 6, párrafo 1. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Para aquellos que están siguiendo los podcasts de la Confesión de Fe de Westminster, voy a estar subiendo nuevos podcasts esta semana, así que atentos. Capítulo 6, párrafo 2. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Capítulo 6, párrafo 3. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y eso es lo que hablaba hace un poco, fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza, queridos hermanos, corrompida, fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria, o sea, el representante, hablando del primer Adán. Cayó en pecado, se nos imputó el pecado, él era el representante en ese momento, y por aquel pecado todos hemos nacido en pecado, se nos imputa ese pecado, hablando del pecado original. Capítulo 6, párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien, y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Capítulo 6, párrafo 5. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y a pesar de que por medio de Cristo sea perdonada y mortificada, sin embargo, dicha naturaleza, tanto en sí misma como todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. Pecado, querido hermano. Y capítulo 6, párrafo 6, dice: todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte con todas sus miserias espirituales, temporales y eternas. Esto es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, queridos hermanos. Este es entonces el estado natural del hombre. Por tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? Esta es una pregunta, o sea, si nacemos muertos en delitos y pecados. Ahora yo te pregunto, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos? ¿O los sordos destapar sus oídos? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente, querido hermano, no pueden.
¿Quién hará limpio a lo inmundo?, pregunta Job, y él mismo responde: nadie. Job 14:4. Del mismo modo, el profeta Jeremías pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y concluye: así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. Queridos hermanos, creo que esta doctrina es fundamental comprenderla. Porque esta doctrina, al mostrarnos también que somos seres caídos, merecedores de la justa ira de Dios, también nos muestra el camino más perfecto, que es Cristo mismo, quien cumplió la ley perfectamente. Queridos hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo. Es más, desde Génesis a Apocalipsis, el único relato central de la Escritura es Jesucristo. Cada uno de los personajes, cada una de las figuras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, al segundo Adán, quien vino a este mundo a cumplir la ley perfectamente, a cumplir lo que se nos exigía en representación por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, estudiemos más profundamente la Escritura. Estudiemos y también pidamos a nuestro Señor que nos ilumine, que nos dé entendimiento y la guía de su Espíritu Santo en estos estudios que nos pueden ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual, como también para poder enseñar a otros. Recuerden, esto es muy, pero muy importante. Hoy el evangelicalismo a nivel nacional aquí en Chile está en caída libre, como se dice. No está bien. La concepción del evangelio que tiene hoy el evangelicalismo es errada, y hay que decirlo, es errada. No presentan a Cristo, al Cristo Rey glorioso, al único Salvador, sino que presenta un evangelio mercenario, un evangelio que ven a Dios porque Dios puede cambiar tu familia, porque Dios puede transformarte, porque Dios te puede dar esto, etcétera, etcétera. Ese no es el evangelio. El evangelio nos muestra que hemos nacido en pecado, que somos depravados, que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, y que la única forma de poder salvos es creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo, arrepintiendo de nuestros pecados, queridos hermanos, y seguir una vida en santidad, en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el primer capítulo, porque pienso hacer los demás sobre los demás puntos de forma obvia. Así que me despido y espero que hayan tenido un buen fin de semana. Así que Dios les bendiga, y recuerden suscribirse un poco más abajo a mi canal y también dejar un buen like, queridos amigos y hermanos. Así que nos vemos hasta pronto.